Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Lisa, por la presentación y muchas gracias a todos por venir. Como bien ha dicho la moderadora, soy Sonia Molino y vengo a hablaros de mi helecho favorito, de Parablegnum. Entonces, básicamente, os voy a contar un poco de lo que hice en la tesis, de los resultados que obtuve en la tesis y de lo que vamos a hacer de aquí en adelante gracias a un proyecto que hemos obtenido. Entonces, voy a empezar la charla con una pregunta. Taxonomía en el siglo XXI, ¿por qué? Bueno, como seguramente todos los que estáis aquí conocéis, la taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en función de sus características y las relaciones que tienen unos con otros. Y es una ciencia muy integrativa, es una ciencia que engloba muchas otras ciencias, no solo la morfoanatomía, sino también otras como la biología molecular o la química. Sin embargo, a pesar de que es una ciencia muy viva y muy dinámica y que engloba un montón de otras ciencias, pues no podemos evitar que cuando pensamos en taxónomos, pues pensamos en señores del siglo XIX, con fotos en blanco y negro, con barbas muy tupidas en muchos casos, y se tiene una concepción errónea de que es una ciencia decimonónica y pasada de moda. Esto no es un tema baladí porque esto lleva a que los taxónomos en general tienden a tener menos citas, por lo tanto, tienen que publicar o tenemos que publicar en revistas con menor factor de impacto, se consigue menos financiación para estudios taxonómicos y esto lleva a que muchas veces los taxónomos se encuentren en peligro de extinción y que cada vez haya menos. Además, no solo es que los taxónomos se encuentren en peligro de extinción, sino que existen ciertos sesgos en relación al grupo de estudio y no todos los organismos. Sonia, te has muteado. Ahora, di algo, por favor. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Hola? sí, Sí, se ha perfecto. muteado solo, no sé qué ha pasado. Ni idea. Bueno, sigo. Por favor, gracias. Vale. Como decía, no todos los organismos están igual de bien estudiados y existen ciertos sesgos de taxonómicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho este estudio de Trudet y colaboradores que se publicó en 2017, que lo que hacían era comparar el número de registros de ciertos grupos de organismos en GBIF con la biodiversidad total que suponían en GBIF. Y entonces establecían un exceso de estudio, entre comillas, ¿no? Nunca hay exceso de estudio de nada, que sería lo que está en verde, con un defecto de estudio, que sería lo que está en rojo. Entonces, por ejemplo, lo que encontraron en este estudio es que las aves, que están liderando la lista verde, tenían el 50% de los registros en GBIF son de aves, mientras que las aves solo suponen un 1% de la biodiversidad que hay en GBIF. Mientras que hay otros organismos como los insectos que suponen un porcentaje de la biodiversidad enorme y sin embargo no tienen tantos registros. Pero bueno, yo os vengo a hablar hoy de los organismos que están al principio de esta lista roja, que sería la clase polipodiópsida, que son los helechos. Supongo que aquí todos conocéis a los helechos. Los helechos son plantas vasculares sin semilla. Son las únicas plantas vasculares sin semilla junto con los licófitos. Y una cosa muy interesante de los helechos es que tienen un ciclo de vida que es único. Tienen dos fases, una esporofítica diploide y una gametofítica haploide, que son completamente independientes y que además, junto con los licófitos, son los únicos en el mundo vegetal que estas dos fases independientes tienen una composición estructural completamente distinta. El gametófito es un talófito, mientras que el esporófito es un cormófito. Esto es una cosa preciosa y que es una singularidad de los helechos y los licófitos. Hay unas 12.000 especies que se distribuyen en todos los continentes menos en la Antártida. Ya sabes que solo hay dos plantas vasculares nativas de la Antártida y son, si no recuerdo mal, una gramínea y una ciperácea, una cariofilácea. Y bueno, se distribuyen, como decía, en todo el globo, pero en algunos sitios hay más diversidad que en otros. Entonces, si veis aquí algunos ejemplos de número de especies en algunos países, pues lo que vemos es que la mayor diversidad tiende a concentrarse en zonas tropicales muy húmedas, que es el clima que mejor les viene, pero pueden adaptarse a cualquier tipo de ambiente.
Son plantas que siempre que se habla de ellas, pues se tiene en la cabeza que son plantas muy antiguas, tienen su origen hace como 30 millones de años, y entonces la distribución de los linajes actuales de helechos se puede, a muy grandes rasgos, explicar mediante dos procesos. Los primeros linajes se pueden explicar por vicarianza, sobre todo por el movimiento de las placas tectónicas y la separación de los continentes, y linajes más jóvenes que aparecieron cuando estos continentes ya se habían separado, pues se pueden explicar por dispersión a larga distancia. Entonces, si vemos, bueno, tenemos que considerar, por lo tanto, cuando estamos estudiando helechos, siempre ambos escenarios. Si vemos algunos ejemplos de estudios que se han realizado con diferentes grupos de helechos, tenemos este artículo de 2004 en el que se hizo una datación de la familia de las Cyatheaceae, que es una familia de helechos arborescentes. Y entonces lo que se vio es que había algunos géneros como Sphaeropteris o Cyathea, cuyo origen es lo suficientemente antiguo como para explicar su distribución actual por vicarianza, por movimientos de placas tectónicas, y sin embargo hay otros géneros cuyo origen es más reciente, que se podría explicar más bien por eventos de dispersión a larga distancia. Otro ejemplo sería el de este género, que se estudió de Paria, y se vio que tenía, por un lado se vio que tenía un origen en Asia, este de Asia, hace unos 27 millones de años. En ese momento ya se habían separado las placas tectónicas, ya se habían separado, bueno, ya se habían separado los continentes, y por lo tanto la única explicación a la distribución que tiene de Paria actualmente son varios eventos de dispersión a larga distancia. Y una vez que nos hemos reencontrado con estos organismos tan guays que son los helechos, vamos a hablar de nuestra familia de interés, que es la familia de las Bleknáceas. Las Bleknáceas tienen más o menos esta pinta, son plantas que se encuentran prácticamente en cualquier hábito. Los tenemos desde epífitos como el Selomaridium, terrestres como nuestro Struciopteris spicans, o también saxícolas como Blechnum punctulatum, pero también hay incluso algunos representantes subarborescentes como el género Lomariocicas. Una característica que es muy llamativa de la familia de las Bleknáceas, aunque no es exclusiva de esta familia, es que tienen muchas antiocianinas cuando están creciendo y por lo tanto es habitual que las hojas jóvenes sean de color rojo. También se les puede distinguir muy bien por los soros. La gran mayoría de las Bleknáceas tienen unos soros que denominamos cenosoros. Son, bueno, los soros ya sabéis que son donde se encuentran los esporangios con las esporas. Los cenosoros son soros lineares y continuos que están a ambos lados de la costa en las pinnas. Y también hay algunos géneros como Woodbardia radicans, que seguro que muchos habéis tenido la suerte de ver en el campo, es una preciosidad, que en vez de, son iguales, pero en vez de ser continuos, son fragmentados. Son como si los hubieran cosido en la fronda. Y luego también es muy característico que si hacemos una sección del peciolo, tienen varios haces vasculares, tienen más de 2 haces vasculares. Esto es interesante porque dentro del grupo al que pertenecen las Bleknáceas, dentro de los helechos, que son los eupoliploides 2, pues son los únicos que tienen esta disposición de haces vasculares. Tienen esta distribución mundial, sus mayores centros de biodiversidad se encuentran en América tropical y en el Austropacífico, pero también tienen representantes en África y en zonas templadas como Europa o el norte de América. Y bueno, según algunos estudios, como por ejemplo este de Weston Testo y Michael Sundu de 2016 o este más reciente de 2022, se ha visto que es la familia junto con las onocleáceas más reciente de helechos, es decir, la familia que ha aparecido más recientemente en la historia evolutiva de los helechos. Tiene unas 250 especies que hasta hace relativamente poco se distribuían en 9 u 11 géneros, dependiendo de los autores, de los cuales Blechnum concentraba el 80% de las especies. Lo que pasa es que había varios estudios que ya habían empezado a sugerir que este género Blechnum en realidad era un género polifilético. Y no fue hasta 2016 que Gasper y colaboradores hicieron una filogenia de toda la familia y reestructuraron esta familia en 24 géneros con la adición de Spicantopsis, que sería el género número 25, por parte de nuestro equipo en 2019. Este es un resumen de esta filogenia de toda la familia, en la que tenemos todos los géneros con el número de especies aproximado entre paréntesis,
Se ha distribuido en 3 subfamilias, de las cuales la más grande es la familia Blegnoidea. Y de estos géneros que aparecieron en Gasper y colaboradores en 2016 y en Molino y colaboradores en 2019, pues algunos son géneros que se han creado nuevos para poder acomodar la nueva sistemática de la familia, pero hay muchos otros que son géneros que se han resucitado, es decir, son géneros que ya se habían propuesto hace años, pero que habían caído en desuso. Esto es interesante porque lo que quiere decir es que muchos de estos géneros ya se habían utilizado como grupos morfológicos, es decir, que desde el siglo XIX ya se estaba viendo que había grupos dentro de Blengnum que podían ser considerados como géneros distintos. Hoy vamos a hablar de uno de estos géneros resucitados, que si veis el número que está entre paréntesis, es el género más diverso de la familia, el género que más especies tiene, que es el género Parablenum. Parablenum son plantas por lo general dimorfas, es decir, que las frondas que producen las esporas son distintas de las frondas que no producen esporas, aunque hay algún caso de algunas especies que son monomorfas. Suelen tener unas estructuras que están marcadas en la diapositiva con una flecha blanca, que son aeróforos, que no voy a entrar mucho, pero bueno, son básicamente unas estructuras que facilitan la respiración en las frondas jóvenes y que es un carácter taxonómico muy útil. Las pinnas están pecioluladas. En algunas ocasiones, aparte de este carácter típico de las legnáceas, de que son rojos cuando crecen, también producen boco, lo cual es bastante llamativo, y son plantas por lo general con muchas escamas. Y lo que ocurre es que este género es un género que presenta muchos problemas taxonómicos. ¿Por qué? Bueno, tiene una distribución a lo largo de todo el globo, tiene una distribución muy amplia, esto veremos que es parte de este problema sistemático, que bueno, tiene 2 centros de diversidad principales, uno en América Central y en América del Sur y otro en el Austropacífico, con algunos representantes en el sur de África, en Madagascar y en las Mascarenas. Y los problemas vienen, pues para empezar, porque hay cierto número de especies descritas en Parablengnum que tienen una distribución muy restringida y se han recolectado muy pocas veces. Por ejemplo, Parablenum howeanum, que es un endemismo de la isla de Lord Howe de Australia, solo aparece allí. Parablenum punicium, que solo se ha recolectado un par de veces en un monte remoto de Papúa Nueva Guinea, o Parablenum gemastens, del que solo se conoce el espécimen tipo, que aparece en un lugar muy concreto de Colombia. También, como con tantos otros grupos de plantas o de organismos, hay controversia en cuanto al número de especies. En este caso, por ejemplo, os traigo un ejemplo. Este es lo que denominamos el complejo Parablenum cordatum, que hay autores que consideran que en este complejo hay implicados varios taxones que se pueden reconocer como especies, como Sideanum y falciforme en Mesoamérica, Chilense en Chile y Argentina y Cordatum en el resto de Sudamérica. Y hay otros autores que consideran que todos estos taxones son en realidad una sola especie con una distribución muy amplia. Y además ocurre que la mayoría de especies de Parablenum tienen un tamaño bastante grande. No llegan a ser arborescentes, pero pueden llegar a medir 1 o incluso 2 metros. Y esto hace que haya muchos especímenes de herbario que están incompletos. De manera que no podemos en muchas ocasiones hacernos idea con el espécimen de herbario de cómo es en realidad la planta en su conjunto. Además, como adelantaba antes, esta distribución tan dispersa hace que no exista hasta la fecha, aparte del trabajo que os traigo hoy aquí, un estudio global del género. Es decir, hay estudios parciales en ciertas regiones del mundo, de Parablenum en Brasil o en Bolivia o en Nueva Zelanda o en Australia, pero nadie ha estudiado todo el género a la vez. Y además, la filogenia más completa que se tenía hasta la fecha era la de este trabajo de Gasper y colaboradores de 2016, junto con algunas adiciones de Madagascar y las Mascarenas de Bauret, de la tesis de Lucy Bauret, que era al final una filogenia que se estaba centrando en toda la familia. Por lo tanto, no está el género al completo, está más o menos la mitad, y aunque lo que vemos aquí es una historia de 2 grandes clados, uno en América y otro el clado austropacífico, con los africanos ahí mezclados, la realidad es que, bueno, en esta imagen no sale, pero los apoyos estadísticos son bajos. El bootstrap y la probabilidad posterior son bajos. Por lo tanto, nos planteamos este trabajo
con los objetivos de conocer mejor este género, haciendo un estudio morfoanatómico de sus taxones, haciendo una filogenia molecular más completa y presentando finalmente una sinopsis taxonómica, una monografía. ¿Cómo lo hicimos? Pues nos basamos en material de herbario. Por distintas razones, durante el periodo de mi tesis no pudimos ir al campo. Una de ellas es una pandemia que al parecer hubo de COVID o no sé qué. Y bueno, básicamente pudimos revisar muchos especímenes físicamente de herbarios, tanto de visitas presenciales a dichos herbarios como de préstamos. Y además también revisamos imágenes en alta resolución que estaban depositadas en plataformas como Gstore, Ferns of the World, el Terido Portal o GBIF, incluso tanto en GBIF como en eNaturalis, imágenes de las plantas en el campo. Esto concluyó en que pudimos revisar 3.748 especímenes, 3.252 de los cuales se revisaron en persona y 496 en imágenes de alta resolución. Y con estos especímenes, ¿qué hacíamos? Pues aparte de mirar la morfología general de cómo son las plantas, de sus escamas, de si tienen los márgenes cerrados o no, de cómo son su venación, de si presentan o no aeróforos, también hicimos algunos estudios un poquito más detallados de la anatomía de las pinnas fértiles, que ya se había visto en esta familia, en estudios previos, que tiene bastante importancia taxonómica, y de las esporas y los esporangios, que se ha demostrado muchas veces en los helechos que son un carácter taxonómico muy importante. Entonces, voy a ir poco a poco desgranando en qué se ha traducido todo este trabajo, ¿no? Por una parte, cuando revisas tantos especímenes de un grupo concreto, pues siempre te vas a encontrar con problemáticas nomenclaturales que se pueden resolver y que de otra manera, si no haces un estudio exhaustivo del grupo de estudio, pues pasarían desapercibidas. Y entonces, por ejemplo, os traigo un ejemplo de cosas nomenclaturales que nos pasaron con esta especie, Parablenum falciforme. Es una especie que aparece, que está bastante bien distribuida por Mesoamérica y que convive con otra especie que está más restringida a la parte más sur de Mesoamérica, que es Parablenum christi. Si nos vamos a la flora mesoamericana, la manera que tienen de distinguir estas dos especies es sobre todo por el número de pares de pinnas, aunque luego tienen otras diferencias, que sería más bajo en Parablenum christi, sería de 7 a 10 pares de pinnas, y más alto en Parablenum falciforme, de 13 a 35. Entonces, ¿qué pasaba con estas dos especies a nivel nomenclatural? Pues por una parte, se describe, la primera de ellas que se describe es lo que hoy conocemos como Parablenum falciforme, se describió como Lomaria falciformis en 1849. Más adelante, Christensen describe una nueva especie para Mesoamérica a la que llama Lomaria spisa. ¿Qué ocurre? Que Christensen no sabía, porque en 1902 no había internet, que ya se había descrito una planta con ese nombre. Lo había descrito Fe, era una planta que no tenía nada que ver, que era una planta de África en 1852 y ya había utilizado ese nombre para esa planta. Por lo tanto, el nombre de Christensen sería inválido. Más adelante, Christ, 3 años después, se dio cuenta de esto y hizo un nombre de sustitución para esa especie que había descrito Christensen, que era Blechnum christi. Él dice que fue Christi para dedicárselo a Christensen. Yo creo que Christ tenía un poco de morro, pero bueno. Básicamente, entonces tenemos estas dos especies para Mesoamérica, cuyos basiónimos, es decir, el primer nombre válido, serían Lomaria falciformis y Blechnum christi, que a 2016 se pasaron a llamar Parablenum christi y Parablenum falciforme. ¿Qué ocurre? Que los tipos, tanto de Lomaria spisa, de este nombre válido, como de Blechnum christi, estaban perdidos. No se sabía dónde estaban. En todas estas revisiones de pliegos de herbario que hicimos, encontramos ambos tipos, el de Lomaria spisa y el de Blechnum christi, y nos encontramos con que ambos tenían más de 10 pares de pinnas, que se supone que es lo que distingue Parablenum falciforme de Parablenum christi. Y además, mirando el resto de caracteres de estos tipos, es decir, de las plantas en las que se basaron las descripciones de Blechnum christi, de Parablenum christi, éramos incapaces de distinguirlo de Parablenum falciforme. Por lo tanto, concluimos que se trataba en realidad de la misma especie. Y por el principio de prioridad, como la primera que se describió fue Lomaria falciforme, pues nos quedamos con el nombre de Parablenum falciforme.
Otra cosa que ha pasado revisando pliegos es que nos hemos dado cuenta de que la distribución de algunas especies era más amplia de lo que se creía. Aquí os traigo algunos ejemplos de, pues, por ejemplo, Parablenum hieronimi, que se vio que aparte de en Papúa Nueva Guinea también está en Fiji, Parablenum lineatum, que aparte de en Cuba y Jamaica también está en Puerto Rico, que tiene sentido, Parablenum marginatum, que aparte de estar en la isla de Reunión, también lo hemos encontrado en Mauricio, etcétera, etcétera. También hemos encontrado, por supuesto, especímenes que creemos que se tratan de nuevas especies, que todavía están pendientes de publicar. Y además, otra cosa muy importante es que este tipo de trabajos, el hecho de que un experto en un grupo concreto vaya a un herbario a estudiar los especímenes, hace contribuciones muy importantes a las colecciones. Entonces, yo para explicar esto me gusta poner el ejemplo de lo que ocurrió cuando yo fui a visitar el herbario de París. Pues para empezar, lo primero que pasó es que como la resurrección del género Parablenum es relativamente reciente, es de 2016, todos los especímenes de Parablenum que había dentro del herbario de París todavía estaban como Blechnum. Entonces yo pude actualizar esa nomenclatura y ahora mismo si os metéis en la base de datos del herbario de París, pues vais a ver que hay 1.258 especímenes de Parablenum que hasta ahora estaban bajo Blechnum. ¿Qué más ha ocurrido? Que nos hemos ido encontrando con bastantes especímenes con estatus de tipo. Es decir, especímenes que son el organismo original en el que se ha basado la descripción de una especie. Estos especímenes dan mucho valor a una colección y de estos 17 pues había algunos que ya estaban como tipos, pero había otros en los que no se había detectado que esto era un tipo y lo hemos podido detectar para que se tenga un cuidado especial con esos especímenes. Y además nos hemos encontrado con casos de wastebasket taxa. ¿Qué es un wastebasket taxa? Pues es en un grupo de organismos un nombre que se da a lo loco, que a todo lo que se parezca a ese grupo de organismos se le da ese nombre y ya está. Esto ocurre mucho en general en taxonomía, por desgracia. Entonces, uno de estos wastebasket taxa dentro de Parablechnum es el nombre Blechnum capense, ahora Parablechnum capense. ¿Qué ocurre con Parablechnum capense? Pues que en realidad es una especie que solo aparece en el sur de África. Pero históricamente es un nombre que se ha dado un montón a otras especies por el mundo que se parecían a este Blechnum capense, ¿no? De hecho, es que si lo buscáis en GBIF os vais a encontrar que salen registros en América, en el Austropacífico, incluso por Europa, que vete tú a saber. Cuando la distribución real de Parablechnum capense es solamente. Encontré en París, cuando llegué, es que había 407 especímenes identificados como Blechnum capense, que después de revisarlos todos, solamente 85 eran verdaderos Parablechnum capense. Todo lo demás eran otros taxones que se les había dado ese nombre. Y esto, entre otras cosas, se ha traducido en que he detectado especies que no estaban antes en la base de datos de París, porque estaban identificados como otras cosas. Y aquí os traigo 3 ejemplos. Por ejemplo, encontramos algunos especímenes de Parablenum howeanum, esta especie que es endémica de la isla de Lord Howe en Australia, lo cual es muy interesante porque es una especie difícil de encontrar en los herbarios porque tiene una distribución muy restringida. Encontramos también todo lo contrario. Encontramos 53 especímenes de Parablenum novaezelandiae, que es el helecho con distribución más abundante en Nueva Zelanda. Y sin embargo, no había ninguno en la base de datos de París y era porque estaban todos identificados como otra cosa. O, por ejemplo, también encontramos especímenes de especies que el problema es que se han descrito hace poco. Por lo tanto, su representación en los herbarios es todavía baja. Por ejemplo, Parablenum woolgemuthi se describió en 2018, entonces todavía no ha ido nadie a la mayoría de herbarios a ver si está esta especie o no, porque se ha descrito hace muy poquito. Entonces encontramos algunos especímenes. Y entonces ya pasamos a este trabajo más minucioso que hicimos en algunos de los especímenes que revisamos, que fue estudiar la anatomía de las pinnas fértiles, porque ya habíamos visto en estudios previos que esto tenía importancia sistemática y bueno, en la mayoría de especies de Parablenum no se conocía cómo era la anatomía de esta pinna. Sobre todo hicimos cortes transversales, que ahí veis un poco el esquema de la pinna, como es un corte transversal, ¿no? Que nos permite mirar muchos caracteres. Y también como novedad hicimos cortes parasagitales que hasta donde sabemos no se habían realizado nunca.
para este tipo de estudios. Y lo que nos encontramos, pues bueno, para que os hagáis una idea de por qué es importante este carácter anatómico, en concreto en las blegnáceas, pues los estudios previos de la anatomía de las pinnas fértiles habían permitido delimitar grupos morfológicos que después se coinciden con los géneros que se han segregado en 2016 de la familia de las blegnáceas. Entonces se ha visto que son bastante constantes dentro de cada género y bueno, queríamos ver si existía cierta variabilidad dentro del género Parablegnum. Como veis, la anatomía de las pinnas de los diferentes géneros, como os decía, es bastante diferente. Difiere sobre todo la longitud del receptáculo, que es la zona donde salen los esporangios. También difiere bastante en la presencia y la profundidad del surco adaxial, es decir, de un surco en el haz de las pinnas. También en cómo es el margen de las pinnas, hay veces que es recto, como en el Telmatoblegnum o en Struciopteris o en Lomaridium, y hay veces que se curva un poquito o mucho, como en el caso de Austroblegnum. Y también hay bastantes diferencias en la complejidad del indusio. El indusio, que es una estructura membranácea de origen epidérmico que está protegiendo el receptáculo, pues hay veces que es un indusio simple, una monocapa de células, como vemos en Telmatoblegnum, por ejemplo, o hay veces que es muy complejo, como en Lomaridium, y tiene muchas capas de células. Hay veces incluso que tenemos una especie de pseudoindusio, como en el caso de Austroblegnum. Pues bueno, lo que nos encontramos dentro de Parablegnum al hacer las secciones fue que hay ciertas variaciones, por ejemplo, en el número de haces vasculares de la pinna, de la costa de la pinna, va de 2 a 5. También nos encontramos algunas estructuras que no se habían observado antes, como estas bandas negras, son unas células muy esclerotizadas que se llaman bandas circundermales. Se había descrito que esas bandas estaban en algunas especies en el peciolo, pero no se había visto que llegaban de hecho a subir hasta la costa. Y en cuanto al resto de caracteres, pues vimos que se mantenían más o menos constantes, al pertenecer todo al mismo género, pues tiene más o menos sentido, con un poquito de variación. Pues por ejemplo, el indusio es en general complejo, más o menos, hay algunas especies que lo tienen menos complejo, como el Parablegnum rhiani, si lo comparamos con el Parablegnum obtusum, pero en general están compuestos por varias capas de células. Y el margen, pues en general es recto, curvándose un poco hacia arriba o hacia abajo, o curvándose mucho, como en el caso de Parablegnum stipitelatum. Y en cuanto al otro tipo de sección que hicimos, que como os digo, hasta la fecha no hemos encontrado ningún otro artículo, ningún otro trabajo en el que se haya trabajado este tipo de sección, al menos en blegnáceas, era una sección para sagital, es decir, perpendicular a las secciones transversales. Y lo que observamos es que el tipo de tejido vascular que hay en las pinnas fértiles es diferente dependiendo de en qué parte de la pinna fértil estemos. Aquí el embés está arriba y el haz está abajo. No lo pensé bien cuando hice la figura, pero para que os hagáis la idea, los esporangios estarían saliendo en la parte de arriba de cada corte, ¿vale? Y entonces lo que vemos es que las venas que están irrigando a esos esporangios son un tipo de venas que se llaman venas escaleriformes, que son pequeñas y gordas y están como apelotonadas. Mientras que las otras venas que van en sentido perpendicular a estas venas escaleriformes, que serían las venas laterales, que son las que vemos en superficie cuando miramos la pinna, son un tipo de traqueidas pues más finas, más largas, que no se interrumpen. Y estas venas escaleriformes y estas venas laterales se conectan entre sí por unos arcos cuya composición va desde traqueidas largas y finas en la parte que está más cerca de las venas laterales a traqueidas más de tipo escaleriformes en la parte que se acerca más al receptáculo. Esto nos parece interesante porque lo había descrito ya de la Sota y Laboriou en los años 60, con unos dibujos que habían hecho, habían dicho que parecía que la venación en las blegnáceas era así, utilizando como organismo de estudio Blechnum occidentale, que es un Blechnum sensu stricto. Y después había habido mucha controversia, había habido autores que habían dicho que esta gente tenía razón y había habido autores que habían dicho que no. Nuestros datos indican que por lo menos en Parablegnum sí parece que de la Sota y Laboriou el
el esquema de la sota y laborio se cumple. Y otro carácter más específico que miramos fue la palinología. Miramos las esporas a microscopio óptico, donde hicimos mediciones sin tener en cuenta el perisporio, de grandes, de las medidas de las esporas, que en muchos casos en muchas especies eran desconocidas, y también para mirar en más detalle la ornamentación de estas esporas, del perisporio de estas esporas, utilizamos microscopio electrónico de barrido. Bueno, hasta la fecha, el estudio que más especies de Parablenum había incluido en cuanto a sus esporas era este de Robin Moran y colaboradores de 2018, en el que miraban las esporas de las blegnáceas en general e intentaban hacer un estudio sistemático relacionando la ornamentación de las esporas con la filogenia. Es un estudio muy bonito que os recomiendo mucho. Y bueno, como digo, miraban todos los géneros y en concreto de Parablenum miraron unas 30 especies, como el 20% del género. Y llegaron a la conclusión de que las esporas de Parablenum eran esporas con unos pliegues que formaban unas areolas más o menos grandes y con procesos filamentosos, lo cual es exclusivo. Dentro de las blegnáceas, los únicos que tienen procesos filamentosos es Parablenum. Nosotros nos hemos encontrado con que la realidad es un pelín más compleja. Hemos estudiado más taxones, hemos cubierto más o menos el 80% del género y lo que hemos visto es que en realidad las esporas de Parablenum se pueden clasificar al menos en 3 grupos, de los cuales el grupo 3 concentra la mayoría de taxones y entonces hemos hecho dentro de este grupo 3 subgrupos. Lo que hemos visto es que el grupo 1 y el grupo 2 no se corresponde con lo que había descrito Robin Moran y colaboradores en 2018, y esto es porque todos los taxones que habían mirado ellos estaban dentro del grupo 3. Y el grupo 1 pues son unas esporas muy particulares que tienen como esta estructura coralina, como una especie de crestas. El grupo 2 ya sí tiene pliegues, pero son pliegues muy pequeños que no forman areolas. Y luego el grupo 3 sí se corresponde a lo que habían estudiado Moran y colaboradores. Lo único que existe cierta variabilidad. Sí que tienen todos en común estos pliegues grandes que forman unas areolas más o menos grandes, pero no todos tienen estos procesos filamentosos de los que hablaba Robin. Estos procesos filamentosos siguen siendo exclusivos de Parablenum dentro de las blegnáceas, pero no todas las especies de Parablenum los tienen. Solo aquellos 21 taxones, hasta donde nosotros sabemos, que se encuentran en el subgrupo 3.1. Hay un subgrupo 3.2 que no los tiene y un subgrupo 3.3 que además tiene una particularidad, que es que le salen como unas verruguitas en el perisporio. Y gracias a que hemos podido hacer este estudio exhaustivo de estos caracteres, podemos hacernos preguntas que no se nos habrían ocurrido de otra manera. Y aquí radica la importancia de la taxonomía en general, que tener un conocimiento muy profundo de un grupo de estudio te hace plantearte preguntas que de otra manera no te plantearías. Y aquí, pues, por ejemplo, nos hemos preguntado si estas diferencias en la ornamentación de las especies de Parablenum da algún tipo de ventaja o de desventaja en la dispersión. No lo sabemos, pero lo que sí que hemos visto es que hay algunas especies que tienen una distribución muy parecida y una ornamentación muy diferente en las esporas, y el caso completamente contrario, que hay algunas especies que tienen una ornamentación muy parecida y una distribución completamente diferente. Otra cosa interesante con todos estos datos que hemos aportado ahora de las esporas es lo que se corresponde con el tamaño. Hay bastantes estudios que relacionan, y bastante recientes, que relacionan el tamaño del genoma y la poliploidía en los helechos con el tamaño de las esporas. Esto es particularmente interesante en el caso de Parablenum porque de las 68 especies más o menos que componen el género, solo se conoce la ploidía de 8 de ellas. Entonces, bueno, tener estos datos del tamaño de las esporas puede ser una cosa interesante de cara a futuros estudios para hablar del tamaño genómico de la ploidía de estos helechos. Otra cosa interesante que nos hemos encontrado es que aparecen un montón de esporas rotas o abortadas, algo que ya habíamos observado en otros géneros de blegnáceas, como Sturciopteris y Spicantopsis, y que otros autores han observado también dentro de las blegnáceas. Esto no sabemos por qué ocurre, es una cosa muy curiosa, que a nosotros nos viene bien porque así podemos ver cómo es el perisporio por dentro, pero que no sabemos por qué pasa. Es otra pregunta que se nos genera.
Y bueno, también nos resuelve algunos problemas taxonómicos, como por ejemplo este complejo del que estábamos hablando al principio, el complejo de Parablenum cordatum, que había controversia de si se trataba todo de una misma especie o eran especies diferentes. Cuando miramos las esporas de este complejo y los esporangios con mi estudiante Alexandra Wall, que es una crack, pues lo que observamos es que había suficientes diferencias, tanto en las esporas como en los esporangios, como para plantearnos que estamos ante especies distintas. No solo eso, sino que pudimos separar una especie más, Parablenum varians, que hasta el momento se consideraba un sinónimo de Parablenum sideanum. También hemos observado los esporangios y una cosa curiosa que nos hemos encontrado entre los esporangios es la presencia de paráfisis. Las paráfisis son estructuras estériles que aparecen a veces en los soros, mezcladas con los esporangios, a los que se les ascribe una función de protección. La cosa es que las hemos encontrado en algunas especies de Parablenum y no estaban descritas que esto existiera en esta familia. En concreto, hemos encontrado unas paráfisis muy especiales que se llaman esporangiastros, que son esporangios que se desarrollan de manera anómala para formar una estructura estéril que se encuentra ahí mezclada con los esporangios, que en muchas ocasiones son mucho más largos que los esporangios, ¿no? Esto es una novedad para la familia de las blegnáceas, no se había visto que esto ocurriera en la familia y es curioso porque otras familias en las que se han visto paráfisis en general o esporangiastros en particular, enseguida se ha escrito a estas estructuras una función de protección. Por ejemplo, aparecen mucho en las polipodiáceas. Si estáis acostumbrados a identificar helechos en la península ibérica, una de las maneras que tenemos de distinguir nuestras especies de Polypodium es que una de ellas, ahora mismo no me acuerdo cuál, creo que Cambricum, tiene paráfisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas son familias, aunque ya ha habido algunas que tienen indusio, la mayoría de familias en las que aparecen estas estructuras son familias cuyas especies no tienen indusio. Entonces, enseguida se ha pensado que estas paráfisis estarían supliendo esa función, esa función de protección del indusio. Sin embargo, aquí las estamos encontrando en unas especies que tienen un indusio bien desarrollado. Y esto nos hace preguntarnos de nuevo qué función están cumpliendo, si es que están cumpliendo alguna, a lo mejor no. Una cosa que nos ha parecido interesante es que hemos visto que todas las especies en las que hemos encontrado estos esporangiastros o estas paráfisis son especies insulares con una distribución reducida. Entonces nos hace preguntarnos si estas estructuras están favoreciendo el reclutamiento, están favoreciendo la dispersión a corta distancia. De nuevo, todo esto son preguntas que si no estuviéramos haciendo un estudio súper detallado del grupo de estudio no nos podríamos hacer, ¿no? Y además, todo esto en su conjunto también nos resuelve más problemas taxonómicos. Y es que tenemos casos como el de Parablenum marginatum. Parablenum marginatum se consideraba una especie que tenía dos variedades, una que aparecía en Madagascar, la variedad Humberti, y otra que aparecía en las Mascarenas. Pero ya teníamos algún indicio de que estas variedades en realidad podrían no estar tan relacionadas entre sí. En concreto, lo que se vio en la filogenia que presentó Lucy Bauret en su tesis. Y es que además, en todos estos caracteres que nosotros hemos mirado, tanto a nivel más morfológico, más macromorfológico, como son el ápice de las pinnas o la ornamentación del peciolo, los soros vimos que la variedad Humberti tenía esporangiastros, mientras que la variedad marginatum nunca los presentaba, o el número de haces vasculares de la costa, que es 3 en la variedad marginatum y 5 en la variedad Humberti, unido con la ornamentación de las esporas, que era del subtipo 3.1 en el caso de la variedad marginatum y del subtipo, aunque eran los dos del grupo 3, uno era del 3.1 y otro era del 3.2, pues nos hizo llegar a la conclusión de que seguramente estas variedades no merecían un rasgo taxonómico que los diferenciara más. Y recombinamos la variedad Humberti a especie con mi estudiante Irene Lafuente, que también es una crack, en un artículo que ha salido recientemente. Y bueno, ya pasamos a la filogenia. También hicimos una filogenia de todas las especies que pudimos. Os recuerdo que la filogenia más grande que se tenía hasta el momento era la de Gasper y colaboradores, con alguna adición en la tesis de Lucy Bauret, que nos mostraba una historia de dos clados bien diferenciados,
geográficamente. Uno sería las especies americanas y otro las australopacíficas, con las africanas por ahí mezcladas, pero con una resolución en general un poco baja. Esta filogenia de Gasper y colaboradores se basaba en 3 marcadores cloroplásticos, a los que nosotros añadimos un cuarto marcador, el MATCA, y además incrementamos tanto el número de especímenes como el número de especies. Otra de los hándicaps que tenía esta filogenia, que de nuevo era una filogenia que se presentaba en un concepto de toda la familia, por lo tanto no estaba centrada en Parablengnum, era que solo tenía un espécimen por especie. Nosotros incluimos más especímenes, más especies y un marcador más. Esto llevó a que cubrimos más o menos el 83% de las especies conocidas de Parablengnum y utilizamos en nuestros análisis 582 secuencias, de las cuales 469 las generamos nosotros. Hicimos un montón de árboles, hicimos árboles basados en inferencias bayesianas y en máxima verosimilitud, con y sin codificación de Indells. No voy a entrar mucho en detalle, y además lo que hicimos fue ir pruneando nuestro set de datos. Es decir, empezamos con un set de datos de 166 especímenes y luego, para ver si mejoraba la resolución de los árboles, fuimos quitando aquellos especímenes de los que a lo mejor no habíamos conseguido secuenciar todos los marcadores o cosas así, ¿no? Entonces tenemos nuestro set de 166 especímenes, uno intermedio de 133 y uno más restrictivo de 76. El resultado, os lo comento con el de 76, que es un poco más fácil, fue, bueno, para empezar, que Parablengnum sí parece que es un género monofilético y que además la especie hermana a todos los demás Parablengnum es la especie Parablengnum articulatum, que esto ya se vio en el artículo de Gasper y colaboradores. Es una especie australiana que tiene como particularidad que las pinnas están articuladas al raquis, es la única especie. Entonces esto puede ser un carácter ancestral que las demás se ha perdido. Y lo que vimos básicamente fue que teníamos un backbone, una zona central de la filogenia que no estaba bien resuelta, que tenía muchas politomías. Y 3 clados más o menos bien diferenciados que detectamos en todos estos árboles que os he enseñado. Por un lado, el clado A y el clado B, que si miráis las pelotitas de colores, es el área de distribución de las especies que lo componen. Y vemos que en estos 2 clados hay especies mezcladas de todos los centros de distribución, del Australopacífico, de América, de África continental y de las Mascarenas. Y un tercer clado que sí que tenía cierta estructura geográfica. Todos los especímenes, todas las especies que estaban dentro de este clado pertenecían al Australopacífico. Perdón. También hicimos una datación utilizando como referencia un artículo que hemos sacado hace poco en 2022 en el que se databa con fósiles toda la familia, y en esta datación lo que vimos es que el género Parablengnum tendría aproximadamente 38,3 millones de años. En este artículo que os comentaba, que se centraba en toda la familia, se vio que el origen de Parablengnum era Nueva Zelanda, y teniendo en cuenta que tendría unos 38 millones de años, esto es ya después de que se separaran las placas tectónicas. Por lo tanto, la explicación que encontramos más plausible es que haya adquirido su distribución actual por varios eventos de dispersión a larga distancia. Y otra cosa interesante que detectamos en la datación es que en el Mioceno tardío, hace aproximadamente 22,67 millones de años, hay una radiación americana bastante amplia, con muchos eventos de cladogénesis. Y esto coincide con el momento en el que los Andes se elevaron. Entonces pensamos que puede haber una relación entre este levantamiento de los Andes y esta radiación americana. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hemos encontrado con estas filogenias que hemos hecho? Pues que este panorama que nos presentaban en Gasper y colaboradores no es real, sino que en realidad pues tenemos una filogenia sin una estructura geográfica completa y que además no se ha resuelto bien con 4 marcadores cloroplásticos, que en otros helechos sí que ha sido suficiente como para desgranar una historia evolutiva, ¿no? Lo que pensamos que ha podido pasar es que haya habido una radiación rápida, lo cual ya se ha descrito en otros grupos de plantas con flores o en grupos de plantas como los musgos.
que además tenemos que recordar que estamos ante una familia de helechos muy joven, por lo tanto los eventos de radiación rápida no serían raros, y este evento de cladogénesis que hemos detectado en la datación, que podría estar relacionado con un levantamiento de los Andes, que también se ha relacionado en otros grupos de organismos con radiaciones evolutivas rápidas. Luego también nos podemos estar encontrando ante un caso de evolución reticulada, es decir, de que haya muchos híbridos y de especies crípticas. Y para ilustrar esto me gusta mucho el ejemplo de este artículo de Chambers y Farrand de 1998, que estudiaron las especies de Parablechnum, en aquel momento Blechnum, que hay en Nueva Zelanda. Lo que se vio es que en Nueva Zelanda se le estaba llamando Blechnum procerum, hoy en día Parablechnum procerum, a un grupo de organismos que eran muy diferentes. Y tras una revisión exhaustiva por parte de Chambers y Farrand de todos esos organismos, se vio que en realidad había 5 especies en Nueva Zelanda, no una. Esto lo relaciono con la evolución, con la especiación críptica, ¿no? Que en algo que se está considerando que es una sola especie, a lo mejor en realidad hay muchas. Pero no solo eso, sino que estudiaron cómo hibridaban esas especies entre sí, que hasta donde yo sé, este ha sido el único estudio de Parablechnum que ha estudiado la capacidad de hibridación, y vieron que básicamente hibridaban todas con todas. Entonces, si en un área más o menos restringida, con un número de especies pequeño de Parablechnum, se ha visto este follón, ¿qué no estará pasando a nivel de todo el género en cuanto a hibridación y a especiación críptica? Entonces, a partir de aquí, ¿a dónde queremos ir? Pues por una parte, no hemos hablado, si os habéis fijado, os he hablado de que el ciclo de los helechos es precioso porque tiene una fase gametofítica que es independiente de la fase esporofítica, pero después no he vuelto a hablar de gametófitos. Esto es súper habitual en teridología. Nos centramos un montón en la fase esporofítica porque es la que tiene más caracteres y porque es la que vemos en el campo, pero nos olvidamos de la fase gametofítica. Y la realidad es que de las 68 especies de Parablechnum, solo se conoce el gametofito de una. Entonces, en el futuro deberíamos intentar describir esta fase para ver si nos da más datos sobre la sistemática del grupo. Deberíamos también centrarnos en los complejos de especies que hemos encontrado en nuestra filogenia. Hemos visto algunas cosas que se supone que es una sola especie, pero que aparecen en diferentes clados, entonces que probablemente se esté hablando de especies diferentes. Hay que ir al campo, que no hemos podido ir hasta ahora. Bueno, ahora ya sí, ahora os cuento. Y con técnicas Sanger no hemos sido capaces de tener una filogenia sólida. Entonces pensamos que para resolver esto necesitamos utilizar técnicas más potentes, como por ejemplo las técnicas genómicas. Y además, cuando tengamos una filogenia más robusta, podremos proponer además una historia biogeográfica para el género más robusto también y ver cómo han sido estos eventos de dispersión a larga distancia. Para todo esto hace falta dinero. Pero por suerte, mi maravilloso director de tesis, Rafael Medina, consiguió que nos dieran un proyecto del Plan Nacional en el que el SIP, en el que vamos a intentar solventar todos estos problemas que hemos detectado en mi tesis. Para esto vamos a poder ir al campo. Hemos planificado 2 viajes a los 2 centros de diversidad del género y uno de ellos ya lo hemos hecho. Hemos ido a Nueva Zelanda y a Nueva Gales del Sur, en Australia. Hemos hecho un recorrido súper guay, que estuvimos un mes por allí, unos 20 días en Nueva Zelanda y unos 10 días en Nueva Gales del Sur. Y bueno, hemos conseguido un montón de especímenes, nos lo hemos pasado súper bien, para que os voy a engañar. Básicamente, estos especímenes todavía estamos esperando a que nos lleguen. Dejamos un duplicado en las instituciones que nos amparaban allí, que era Unitec en Nueva Zelanda y el herbario de Canberra en Australia. Por supuesto, el siguiente duplicado era para nosotros de cada espécimen, y de aquellos especímenes que teníamos mucho material, pues los hemos podido compartir con otros compañeros del herbario del Jardín Botánico, del Field Museum, del herbario de París, de Vermont, de Belmurne, de la UPO o de Barcelona. Hemos colectado 78 especímenes con sus correspondientes duplicados en Nueva Zelanda y 65 en Nueva Gales del Sur, ya no solo de Parablechnum, sino de otras cosas que pensamos que pueden servir para enriquecer los herbarios, tanto el nuestro como con los que colaboramos.
Y de hecho también hemos colectado otras cosas que nos han pedido compañeros para aprovechar el viaje, porque la colaboración en ciencia es lo más importante. Y hemos colectado algunos especímenes de Mesipteris para nuestro colega Jaume Pellicer en Barcelona y algunos carex para Pedro Jiménez y Santi Martín, que también nos están colectando para Blinknum por ahí por el mundo. Y bueno, fue todo un éxito porque hemos encontrado todas las especies de Parablengnum que aparecen en Nueva Zelanda y todas las especies de Parablengnum que aparecen en Nueva Gales del Sur. Entonces estamos muy contentos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Que, como os digo, no hemos empezado a hacerlo todavía porque es que, de hecho, ni nos han llegado los especímenes aún. Pero bueno, nuestra idea es que cuando un espécimen nuevo entre en el proyecto, aparte de hacer, los pliegos de herbario y todas estas cosas, pues vamos a utilizar tecnología HiveSeq. La técnica de HiveSeq es una técnica genómica que permite recuperar cientos de LOCI por bibliotecas. Entonces, que esperamos que nos vaya a generar una filogenia después más robusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por un lado vamos a poder hacer una filogenia del plasto y por otro lado una filogenia del núcleo. ¿Qué pasa? Que primero vamos a tener que identificar si el espécimen concreto que estamos secuenciando tiene posible origen híbrido. Si no tiene un posible origen híbrido, no pasa nada, seguimos normal. Ahora, ¿qué pasa si encontramos altos niveles de paralogía y posiblemente un origen alopoliploide, un origen híbrido? Pues aquí entra en juego la otra fase del ciclo. Y es que con estos especímenes también queremos generar cultivos de gametófitos. ¿Para qué? Pues por un lado, poder saber cómo es este gametófito, que como hemos comentado, es prácticamente desconocido en todas las especies de Parablengnum, solo se conoce en una. Y por otro lado, para utilizarlo como material para sacar el ADN en aquellos casos en los que sospechemos por los niveles de paralogía que estamos ante un espécimen con un posible origen híbrido. ¿Y esto por qué? Bueno, el problema es que cuando tenemos un espécimen con un posible origen híbrido, lo que vamos a tener es una mezcla de dos subgenomas, ¿no? Entonces, con HivePiper, que es un software, podemos analizar no solo los resultados de la secuenciación, sino que también podemos separar para cada locus las distintas versiones del mismo. Entonces, en el caso de muestras híbridas, podemos saber no solo que tienen un origen alopoliploide, sino conocer qué variantes de esos LOCI están presentes. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo los diferentes LOCI, yo aquí lo tengo con colorines, pero en la vida real no hay colorines. En la vida real no sé qué LOCI pertenece a qué subgenoma. No sé qué LOCI pertenece al subgenoma A y de la madre, por ejemplo, y qué LOCI pertenece al subgenoma B del padre, por ejemplo. Y de hecho voy a tener, en el caso del gametófito, 4 posibles opciones. Sonia, disculpa, es que ya son las 12. Vale, sí, ya acabo, esto es lo último. Gracias. Entonces, pues simplemente con una técnica que se ha desarrollado hace poco, que se acaba de publicar, que se llama Homologizer, mediante análisis bayesiano nos va a decir de estas 4 opciones cuál es la más probable. ¿Qué pasa? Que tenemos 4 opciones con el gametófito. Con el esporófito tendríamos 8. Entonces, esta es la manera en la que vamos a intentar simplificar este proceso para los casos en los que tenemos un nivel de poliploidía alto o un nivel de hibridación alto. Y bueno, ya hemos empezado a cultivar estos gametófitos de las muestras que nos hemos podido traer. Este es mi futuro doctorando, Guillermo Santos, que le tengo ahí sembrando gametófitos como un loco. Y taxonomía en el siglo XXI, ¿por qué? Pues porque sí, porque es necesaria y porque es la única manera de seguir planteándonos preguntas en biología vegetal. Así que nada, simplemente dar las gracias a todas las personas que han hecho y que siguen haciendo este proyecto posible. Y sobre todo a José María Gabriel y Galán, que fue el que lo empezó todo, que por desgracia no puede estar físicamente hoy con nosotros, pero nos acordamos de él todos los días y creo que le haría mucha ilusión ver el desarrollo que tiene todo este proyecto. Y eso es todo, muchas gracias.
Si tenéis alguna pregunta, estoy encantada de contestar. Muchas gracias, una charla estupenda, muchísima información, el sistema de estudio fascinante, cualquier cosa con gametófitos. Y yo voy a tener que irme, pero voy a dejar a Mario con el turno de preguntas porque tengo una reunión justo ahora y cuarto. Muchas gracias, Mario. Y te paso el testigo. Venga, hasta luego. Yo tenía una preguntilla, pero que si alguien quiere preguntar antes, que... Sí, voy. Pero más que una pregunta es una curiosidad, como dice tu última diapositiva. ¿Qué se sabe? No sé si lo has comentado, me lo he perdido, del registro fósil de estos grupos. Sí, no lo he comentado casi, pero muy buena observación. Pues de lo que se conoce en cuanto al registro fósil de las blesnáceas es sobre todo de la subfamilia de las Budbardioideas, que es donde está Budvardia. Y entonces en las dataciones que se han hecho, en esta que se ha hecho de toda la familia, pues se ha basado en esos fósiles y en los fósiles de la familia hermana, de las nucleáceas, que también hay unos pocos. Pero luego de otras subfamilias más grandes, como las Blenoideae, no tenemos más registro fósil. Entonces es más de, bueno, no se debe usar el término basal, pero ahora mismo no me sale otro, entonces de la familia más basal. Y la distribución de los fósiles, bueno, no sé, igual como no es tanto en tu grupo, pues no la tienes tan clara. No, más bien me daba curiosidad, porque como están todas distribuidas en la zona tropical, me preguntaba si había también distribuciones ancianas en el hemisferio norte. Y, bueno, estos patrones de extinción y cómo he podido modelar la distribución de estos grupos. Pues mira, justo estoy con los Marios, con Mario Mazuecos y con Mario Mairal y con nuestro estudiante Guillermo Santos estamos haciendo un estudio con Budvardia, entonces lo tengo más o menos fresco porque estuvimos mirando los fósiles hace poco. Entonces sí que hay bastantes fósiles en el hemisferio norte de Budvardia, sobre todo en Europa y en Asia hay unos cuantos y también incluso en Madeira, que nuestro compañero Carlos Gois nos los estuvo enseñando. Y en Estados Unidos, de que se pueden ascribir, pues, por ejemplo, uno de los fósiles de Estados Unidos parece que es del género Anquistea, que es otro género de Budbardioideae. Y luego lo que nos ha parecido interesante es que, sin embargo, no hay mucho registro fósil entre la distribución que hay entre Budvardia radicans y Budvardia unigemata, que son dos especies que son hermanas, pero que tienen todo un trozo en el medio en Eurasia en el que no está ninguna de las dos. Y de ahí no hemos encontrado ningún fósil fiable que esté entre las dos. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado ahí y es un poco lo que vamos a intentar descubrir ahora. Si es que antes existía y se ha extinguido o qué es exactamente lo que ha pasado. Eso es el siguiente paso. Ya, vale, gracias. No, claro, es muy interesante estos grupos antiguos, seguro que han tenido un montón de movimientos en todo el hemisferio norte y han desaparecido y ahora siguen en el hemisferio. Seguro, seguro. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Si queréis podéis ponerlas en el chat también. Si no, yo tengo alguna cosa también apuntada para preguntar. A ver. Tenía por aquí el tema sobre el tema de las paráfisis y los esporangiastros estos que los esporangiastros es la primera vez que lo oigo, una cosa que he aprendido. Dices que pueden, bueno, que aparecen sobre todo en especies de islas, ¿no? Muy aisladas, que podrían estar relacionadas con limitar la dispersión a corta distancia o algo así. ¿Alguna idea de cómo o de qué manera podrían actuar? Pues no tenemos ni idea. O sea, estos son hipótesis que se nos ocurren
También porque tenemos esa tendencia, ¿no?, a pensar, ¿y esto está aquí para qué? ¿No? Cuando a lo mejor la respuesta es que no está para nada, ¿no? No siempre hay una función Sí, para pero todo. si hay un patrón de que aparece independientemente en varios sitios, que son islas aisladas, te está sugiriendo Claro. que puede haber algo, ¿no? Claro, pues lo que ocurre es que estos esporangiastros, básicamente la estructura que tienen es un pedicelo, ¿no?, como el esporangio, y una cápsula muy gorda. Y normalmente suben por encima de los esporangios. Entonces lo que pensamos es que, como se quedan por encima, podrían estar dificultando el movimiento de catapulta que tienen los esporangios, ¿no? Que cuando lanzaran las esporas, pues algunas no llegaran muy lejos. Es así lo que se nos ha ocurrido, porque, bueno, también puede ser otra opción. Tienen indusio, pero es verdad que el indusio en cierto momento se retrae precisamente para evitar esto, ¿no? Para evitar que se queden enganchadas las esporas. Entonces, a lo mejor es un segundo estadio de protección. Es un poco las dos hipótesis que barajamos. Pero sí que a mí personalmente me parece muy interesante y me gustaría encontrar la manera de testarlo. O sea, que si alguien tiene alguna idea, estoy abierta a estudiar cómo puede estar funcionando esto. Sí, desde un punto de vista funcional, claro. Desde un punto de vista filogenético, pues sí, podrías testar si hay una asociación significativa entre la aparición del carácter y la colonización de islas, por ejemplo. Cosas así. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Para eso necesitamos una filogenia sólida. Claro. Que a ver si ahora con las cosas nuevas que vamos a hacer lo conseguimos. Sí, sí. Y bueno, no hay ninguna pregunta de momento más. Otra cuestión que tenía, todas estas especies, bueno, que tienen esta distribución por el hemisferio sur, pero que parece que son recientes, ¿no? Las especies de los diferentes continentes, ¿no?, se han originado por dispersión, ¿no?, a larga distancia. ¿Son todas de climas así subtropicales o hay alguna más de ambientes mediterráneos? Pues en general en el caso de Parablenum, son subtropicales. Todas las zonas en las que aparecen son subtropicales. O sea, que no están en el Mediterráneo, en el Cabo, ni en la zona mediterránea de Chile, ni de Australia. Pues bueno, ahí os lo puede decir mejor Pedro, que hasta hace poco en Chile viendo Parablenum chilense y cogiéndomelo. Pero sí que creo que en general tiene que haber cierto nivel de humedad, aunque son bastante cuneteros. En Nueva Zelanda los veíamos por todas las cunetas y en sitios muy degradados, eso les gusta. Pero sí que tienen cierta querencia más bien por zonas tropicales o subtropicales. Vale, es que como en el mapa lo veía siempre por la zona rodeando las zonas mediterráneas, ¿no?, del hemisferio sur. Sí, es que el mapa lo tengo que hacer mejor porque lo he hecho con PowerPoint y dibujar forma, ¿no? Pero con puntos más precisos, pero sí. Vale, era por si acaso había alguna especie con otro tipo de, bueno, que se haya adaptado, ¿no?, a otro tipo de ambientes. Vale. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más de momento. Hay gente que se ha tenido que ir al haberse alargado un poco. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho la charla. Enhorabuena, un trabajazo. Gracias. Muchas gracias. Y nada, mucho ánimo con todos esos proyectos que hay por delante. Sí, muchas gracias. Y gracias también a la gente del chat que os estoy leyendo. Gracias. Vale, y bueno, pues creo que nada más. El resto, pues ya gracias a todos por venir a la charla y sobre todo a los que os habéis quedado hasta el final. Al resto también. Y nos vemos el próximo día, ya en el mes de abril, con el próximo café sistemático. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.